El problema es originado por la presencia de la fuente de voltaje. ¿El problema puede ser resuelto? Sí, a través de la fuente de voltaje. Nosotros definimos una corriente, pero eso sería agregar una variable más al análisis de nuestro problema. Y esto no lo queremos hacer. Si no queremos hacer eso, entonces vamos a hacer lo siguiente. En vista de que la fuente de voltaje nos está causando problemas, vamos a utilizar un artificio que nos solucione ese problema. Vamos a encerrar en una superficie cerrada a esa fuente de voltaje. Una superficie cerrada que incluye a los dos nudos principales entre los cuales está conectada la fuente de voltaje. Esa superficie cerrada que involucra a más de un nodo principal de la red, recibe un nombre especial. Se la conoce con el nombre de supernudo. En nuestro ejemplo, la red que estamos analizando tiene una fuente de voltaje conectada. La presencia de esa fuente de voltaje da origen a este supernudo. Los nudos involucrados en la formación del supernudo son el nudo 3 y el nudo 4. No interviene referencia. Una vez que nosotros hemos conformado los supernudos, procedemos a escribir ecuaciones de corriente en los nudos que quedan y en los supernudos que se forman. Ya hemos escrito ecuación de corriente en el nudo 1 y en el nudo 2. Vamos a escribir ecuación de corriente en el supernudo. Para escribir esa ecuación podemos utilizar la regla que hemos mencionado aquí. Suma de fuentes de corrientes conectadas al supernudo. La única, la de 30 amperios. Llegando. Por eso ponemos más 30 porque está llegando. Es igual. En la ecuación en un supernudo hay más de un término propio. Hay tantos términos propios como nudos conformen el supernudo. Aquí, el nudo 3 y el nudo 4 forman parte del supernudo. Habrá un término propio respecto del nudo 3, otro término propio respecto del nudo 4. Y B1 y B2, como no son parte del supernudo, van a contribuir con términos mutuos. Hagamos el análisis. Nudo 1, contribución del nudo 1. No forma parte del supernudo. Contribuye con un término mutuo. Mutua entre el nudo 1 y el supernudo. Veamos cuáles son los ramales que comunican directamente al nudo 1 con el supernudo. Tenemos este ramal de aquí, este ramal de acá, y también tenemos este ramal de acá. El término mutuo va a ser igual a la suma de las conductancias de los ramales que conectan directamente al nudo 1 con el supernudo, multiplicado por la tensión del nudo 1. Será 2 más 3, 5, más 1, 6. 6 B sub 1. Y como es término mutuo, signo negativo. Contribución del nudo 2. El nudo 2 no forma parte del supernudo, va a contribuir con un término mutuo. Veamos qué ramales conectan directamente al nudo 2 con el supernudo. Este no, este tampoco, y este ramal sí, pero está ocupado por una fuente de corriente, por lo tanto no hay término mutuo. Contribución del nudo 3. El nudo 3, si forma parte del supernudo, contribuye con un término propio. Será tensión del nudo B3
por la suma de las conductancias de los ramales conectados a ese nudo. 2 más 3, 5, más 1, 6. 6b sub 3. Y como es término propio, positivo. Contribución del nudo 4. 4 forma parte del supernudo. Contribuye con un término propio. Será tensión del nudo por la suma de las conductancias de los ramales conectados al nudo 4. 1 más 3. 4b sub 4. Signo positivo por ser término propio. Esas son las ecuaciones de corriente que nosotros podemos plantear aquí en esta red. Ahí tenemos 3 ecuaciones de corriente, pero tenemos 4 variables. ¿De dónde surge la ecuación adicional? Bueno, de hacer un análisis de lo que está ocurriendo al interior del supernudo. En otras palabras, de establecer una relación entre la fuente de voltaje y las tensiones asignadas a los nudos. La fuente de 100 voltios está conectada entre el nudo 3 y el nudo 4, con el positivo hacia el nudo 3 y el negativo hacia el nudo 4. Obtenemos esta ecuación. 100 es igual a B3 menos B4. Y con ello tenemos un sistema de ecuaciones consistente en donde podemos nosotros encontrar los valores de las tensiones asignadas a los nudos. En forma matricial, ese sistema de ecuaciones lo podemos escribir de la siguiente manera. 20 menos 30, 30, 100 es igual a la matriz coeficiente. La primera columna de la matriz coeficiente es 8 menos 2 menos 6, 0. La segunda columna, menos 6, menos 2, 6, 0 y 0. La tercera columna, menos 3, 0, 6 y 1. Y la cuarta columna, menos 3, 0, 4, menos 1. Esto por esta matriz columna, cuyos elementos son las tensiones asignadas a los diversos nudos principales de la red. La matriz coeficiente sigue llamándose matriz conductancia. Y ustedes pueden observar que aquí en este caso esa matriz no es simétrica respecto de la diagonal principal. La causa de la pérdida de simetría es la presencia de fuentes de voltajes que dan origen a lo que se conoce con el nombre de supernudos. Vamos a asumir que de este sistema de ecuaciones hemos procedido a calcular los valores numéricos de las tensiones asignadas a los nudos, que conocemos los valores de B1, B2, B3 y B4. Y respondamos a la siguiente pregunta: ¿cuál es la potencia asociada con cada una de las fuentes? Empecemos por la fuente de 30 amperios. Una vez más insistimos que para responder a esa pregunta necesitamos conocer la corriente de la fuente y el voltaje de la fuente. La corriente es 30 amperios. En cuanto al voltaje le vamos a llamar BF1, al voltaje en los extremos de esa fuente. La potencia asociada con esa fuente entonces será 30 por BF1. ¿De qué hablamos? ¿De potencia entregada o potencia consumida? Potencia entregada. Estamos utilizando la fórmula de potencia con signo positivo.
y hay respeto a la referencia combinada o referencia estándar. Vatios entregados. La potencia asociada con la fuente de 20 amperes. Asimismo, vamos a multiplicar la corriente de la fuente 20 por el voltaje en los extremos de la fuente, que le vamos a llamar BF2. 20 BF2. ¿De qué clase de potencia estamos hablando? ¿Entregada o consumida? Entregada también. Si ustedes me responden de esa manera en cuanto tiene relación a esas potencias solicitadas, yo no considero correcta la respuesta. Y no la considero correcta porque BF1 y BF2 no las conocemos. Para considerarla correcta, tanto BF1 como BF2 deben quedar en términos de las tensiones asignadas a los nudos. Pero eso no es ningún problema. BF1 es igual a más B3 menos B2. Y BF2 es igual a más B1 menos la tensión de referencia, que es 0. Y entonces podemos escribir que la potencia asociada con la fuente de 30 amperios es igual a 30 por B3 menos B2, vatios entregados. Y la potencia asociada con la fuente de 20 amperes es 20 por B1, vatios entregados. Respondamos ahora cuál es la potencia asociada con la fuente de 100 voltios. La potencia asociada con la fuente de 100 voltios va a ser igual al voltaje de la fuente 100 multiplicado por la corriente asociada con esa fuente. Vamos a llamarle IF3. Se trata de esta corriente de aquí. IF3. ¿De qué estamos hablando? ¿De potencia entregada o potencia consumida? Potencia entregada. Vatios entregados. Pero IF3 no lo conocemos. IF3 tiene que ser dejado en términos de las tensiones asignadas a los nudos. ¿Cómo podemos lograr eso? Bueno, vamos a hacer sumatoria de corriente. Nosotros podemos hacer sumatoria de corriente en cualquiera de los dos puntos extremos en donde está conectada la fuente de voltaje. Esto es, o en el nudo 3 o en el nudo 4. Aquí resulta más conveniente hacer sumatoria de corriente en el nudo 4. Tenemos I sub 2 por aquí. Vamos a definir una corriente por acá, I sub 5. Y podemos plantear que IF3, recurriendo a la ley de corrientes de Kirchhoff, es igual a I sub 2 más I sub 5. Y tanto I sub 2 como I sub 5 la expresamos en términos de las tensiones asignadas a los nudos. En términos de las tensiones asignadas a los nudos, ¿cuál sería el valor de I sub 2? O la expresión para I sub 2.